vamos a ver un poquito un tema muy importante que por ahí ustedes ya me han escuchado charlar o en los otros PowerPoint, en las otras diapositivas que ya les he enviado, que tiene que ver con registros e informes, ¿sí? Yo lo tengo dentro de lo que corresponde a la bibliografía física, eh, página 184, por ahí empieza, unidad 3. Habría que ver en el PDF cómo está, no es difícil de encontrar, ¿sí? Dice: los profesionales de enfermería, como miembros del equipo de asistencia sanitaria, deben comunicar la información sobre los pacientes de forma que puedan crear y llevar a cabo un plan de cuidados amplios, ¿sí? Nosotros transmitimos información, por eso ustedes están aprendiendo terminología, eh, abreviaturas universales. Por ejemplo, acá abajo en el segundo punto dice la HC. ¿Qué significa HC? Todo en mayúscula, historia clínica, ¿sí? Muchas veces hay algunas abreviaturas que se parecen, por eso es importante leer la oración tanto al principio como al final, porque muchos son los datos que a veces tenemos que colocar, por eso utilizamos algunas abreviaturas que, vuelvo a decir, son universales, universales dentro del habla hispana puntualmente, ¿sí? Obviamente cambia cuando utilizamos otro tipo de idioma, lenguaje anglosajón y demás. Pero digamos, esta cuestión, digamos, de justamente de dejar escrito lo que realizamos, tiene que ver con un marco legal. Vamos a seguir leyendo justamente lo que dice ahí en el segundo punto. Vuelvo a redundar. La historia clínica es un documento legal, ¿sí? Ahora ya se está dejando de utilizar, digamos, todo lo que es papel. Justamente con esto de la pandemia, todavía, digamos, se ha avanzado mucho más en esto para evitar papeles para manipular y, digamos, métodos de transmisión. Así que está todo digitalizado, hay firmas electrónicas de los profesionales con los números de matrícula. Yo en el hospital entro con una contraseña y ya queda registrado cuando yo cargo los datos de signos vitales, una evolución, todo lo que yo hago como enfermero queda registrado en sistema, y eso tiene justamente un peso legal. Dice: durante cada hospitalización, visita clínica o contactos telefónicos, registran las razones por las que el paciente solicitó asistencia médica, asistencia de enfermería, pruebas diagnósticas, diagnóstico médico, elevación de tratamiento y respuesta del paciente. Toda llamada telefónica que ingresa al hospital justamente se graba, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente desde un pedido de ayuda, una situación de violencia, no sé, alguna intimidación, digamos, al hospital como justamente como entidad de salud. Bueno, ocurren distintos tipos de conflictos donde todo llamado que se hace al hospital, todo llamado, digamos, que se realiza a centros de salud y demás, todo queda registrado, ¿sí? Justamente, vuelvo a decir, sobre todo cuando tiene que ver con situaciones legales, penales, dolosas, etcétera. Acuérdense, digamos, de que uno cuando llama al hospital no llama, o sea, si bien hay situaciones menos graves, pero cuando uno llama al 107 es porque está en una urgencia o en una emergencia. Entonces, si la ambulancia demora, porque estaba en otra atención, porque estaba lejos, o sea, cuando llega a haber un conflicto, que siempre los hay, acuérdense que ustedes van a ser técnicos, ¿sí? Soy redundante en esto, ustedes van a estar siempre resolviendo problemas, ¿sí? Entonces todo tiene que quedar registrado. Lo que no está escrito no está hecho, ¿sí? Las obviedades acá no van. Eh, Pruebas diagnósticas, diagnóstico médico, elevación de tratamientos y respuesta del paciente. Todo, digamos, desde un contacto telefónico, desde un contacto personal, todo queda registrado: el horario, el ingreso, con quién habló, con quién estuvo. Cuanto más datos y más completo esté la historia clínica, más fácil justamente va a ser realizar un diagnóstico médico, un diagnóstico de enfermería, cualquier situación y cualquier índole. Es más fácil cuando ya queda escrito, vuelvo a decir, desde un papel hasta en este momento que ya se está utilizando hace varios años todo lo que tiene que ver con medios digitales. Dice: cuando el paciente vuelve al hospital o a la consulta, el profesional médico o de enfermería tendrá disponible su historia clínica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está universalizando, digamos, por lo menos en lo que corresponde a cada área, digamos, de salud. Dentro de lo que es todo la República Argentina, uno puede irse a distintos lugares y justamente puede
digamos, ahora se están bajando aplicaciones y demás, uno puede irse, por ejemplo, a La Quiaca, que es la otra punta del país, y uno puede, justamente los enfermeros de allá pueden ver qué vacunas nos colocaron, qué tratamientos nos hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Seguimos. Dice, la enfermera tiene la responsabilidad de incluir en el registro información clara y lógica, describiendo con precisión toda la asistencia prestada. Entonces, ¿cómo tiene que ser el registro? Claro y lógico. Tiene que tener una cierta congruencia, se tiene que entender lo que se está diciendo. No tienen que ser vanas palabrerías, ¿sí? Tiene que justamente ser concreta la situación de lo que yo estoy queriendo describir. Por eso ustedes se tienen que enriquecer en esto del texto que ahora estamos utilizando, justamente porque, bueno, no lo sé expresar, coloco mal la coma, coloco mal el punto, o sea, ¿puede uno incurrir en algún error? Sí, pero hay que por eso a veces leer 2 o 3 veces lo que uno va a presentar, porque una vez que ya se presentó o se cargó en medios digitales, vuelve a ser un poco dificultoso modificarlo. E inclusive queda registrado que se modificó. Entonces, si llega a haber alguna situación o instancia legal grave, va a haber que justificar de manera muy clara por qué se borró ese archivo, una obviedad, etcétera, etcétera. Dice, una buena historia clínica bien documentada es la mejor defensa del profesional de enfermería frente a cualquier conflicto, por alegación de mala práctica o negligencia. Tal cual. Nosotros dejamos anotado, ya vamos a hablarlo por ahí un poquito más personalmente, esperemos que ya para mitad de año nos podamos ver. No sé si este año ustedes irán al hospital o cómo va a quedar esta situación, pero si no lo vamos a trabajar, lo vamos a seguir trabajando esto, ¿sí? Generalmente hay muchas cosas que nosotros tenemos que anotar, firmar. Firmamos algo que se llama el report. El report es un libro puntualmente de enfermería que tiene cada servicio, donde se dejan, digamos, anotados, por ahora es un libro, ¿sí? En el hospital nuestro, ¿sí? Las situaciones más importantes y trascendentes del turno, ¿sí? Entonces, cuando llega a haber alguna situación de algún paciente que faltó o algo, uno inmediatamente va al report. Tiene que ver con situaciones internas del servicio, pero también, como va con sello y firma, ¿sí? Cuando se entrega el report, que es un libro de tapas negras generalmente, con hojas foliadas. ¿Qué significa foliada? Que cada hoja tiene un número. Cuando falta un número hay que llamar a un jefe, un supervisor, donde va a tener que anotar en algún lugar, inclusive en ese mismo libro, en ese mismo cuaderno, por qué está faltando esa hoja. ¿Sí? Va a tener que dejar claro, porque si no después se diluye, y vuelvo a decir, esto tiene una instancia legal, ¿sí? Que alguien se va a tener que responsabilizar. Pero cuanto más detallado, digamos, hagamos un informe, mejor defensa vamos a tener ante la gran diversidad de situaciones, problemas a resolver, etcétera. Entonces yo tengo que ser claro, tengo que ser lógico, tengo que ser conciso. Dice, normas para la documentación y redacción de informes eficaces. ¿Sí? Hay una serie de normas. No me puedo saltear estas normas. Tengo que, cuando yo escribo algo, volver a leerlo. Y si es necesario, volver a releerlo por tercera vez. Me equivoqué, cometí un error ortográfico, coloqué mal el orden, fui redundante. Ahora vamos a ir hablando de todas estas cuestiones. Dice, para lograr que los registros y los informes sean de calidad, subrayen eso, de calidad, se deben seguir 7 importantes directrices. Tiene que ser objetiva, tiene que ser exacta, completa, concisa, actualizada, organizada y confidencialidad. Estas normas son importantes, digamos, en todo registro que yo dejo plasmado, vuelvo a decir, desde papel hasta medios digitales. Objetiva, empieza a describir. Dice, la información documentada sobre los pacientes y su asistencia debe ser objetiva. Ejemplo, paciente con 14 respiraciones por minuto regulares con sonidos respiratorios limpios bilaterales. Son datos objetivos obtenidos de la observación y determinación directa. Si es claro, concreto, utiliza un lenguaje científico, universal, es entendible lo que se está diciendo. Dice, evitar palabras que son significativas en un marco específico de referencia como bueno, adecuado, regular o malo, ¿sí? No permite objetividad, se presta a subjetividades, ¿sí? Por lo que es bueno para mí no es bueno para el otro, o qué tan bueno es, o qué tan adecuado, ¿sí? Dice que pueden ser sometidas a interpretación, sobre todo erróneas, ¿sí? O distinto tipo de interpretación. Entonces, cuanto más claro sea el informe,
que pueda llegar a leer el otro, esto también incluye cuando ustedes vayan a hacer los parciales y demás, ¿sí? Entre lo que ustedes quisieron decir y lo que verdaderamente dice, y cuando leemos los profesores, justamente, a veces hay grandes diferencias. No, pero yo quise decir esto, sí, lo que usted quiso decir y lo que acá dice son dos cosas diferentes. Bien, seguimos. Sigue hablando de objetiva, dice las deducciones son conclusiones basadas en datos. Ejemplo, tiene poco apetito. El dato objetivo que es necesario documentar puede ser: come solamente 2 bocados del postre y el pan de la bandeja de la cena. Lo subjetivo podría ser que tuviera náuseas o tuviera hambre, pero no le guste la comida. ¿Sí? Es lo subjetivo, lo que a mí me parece, lo que difícilmente puedo cuantificar. ¿Sí? Lo objetivo es más lo observable, es más lo que yo puedo ver, lo que yo puedo charlar, lo que me está diciendo el paciente. Ya vamos a hablar cómo colocamos algunas cuestiones cuando el paciente nos referencia algunas situaciones, como que tiene dolor o tiene hambre. Generalmente, se los digo ya, se coloca entre comillas de la misma manera que lo expresó el paciente. Obviamente que evitamos las vulgaridades, pero tratamos justamente de escribirlo. Si el paciente dice me duele la panza, paciente que manifiesta me duele la panza entre comillas, porque nosotros no hablamos así, pero me está dando varios enfoques de cómo se está expresando el paciente, que son necesarios, digamos, no para elaborar un juicio personal sobre la persona, sino justamente me está hablando de lo cultural, me está hablando de su estado de ánimo, me está hablando de su dolencia, de cómo se expresa. Dentro de lo que ustedes van a cuidar, brindar cuidados, van a encontrar personas de diferentes estratos sociales, ¿sí? Entonces, estos datos son importantes, vuelvo a decir, no para hacer un juicio de situación, sino para poder elaborar de una manera más adecuada el diálogo y el plan de cuidados en referencia, digamos, a cada situación o a cada paciente o a cada individuo. Dice, si la enfermera documenta deducciones o conclusiones sin datos objetivos que la apoyen, pueden realizarse interpretaciones erróneas sobre el estado de salud del paciente. Claro, lo subjetivo es lo que a mí me parece, pero lo que a usted le parece no es lo que le pareció a el otro compañero que estaba con usted compartiendo la guardia, ¿sí? Cuanto más objetivo pueda ser, cuanto más valorable pueda ser, y vuelvo a decir, tiene que quedar todo escrito, ¿sí? Si dijo algo y después no lo escribí y ya es tarde, bueno, voy a tener que hacer unas salvedades, voy a tener que llamar justamente a algún jefe que va a tener que firmar esa salvedad, que yo no manejé la cronología adecuada. ¿Qué significa la cronología? Que cuando yo tomo el turno, todo va sucediendo en un determinado espacio de tiempo. Yo no puedo poner primero un ejemplo, siempre de 12 a 18, puedo empezar a escribir a las 17 horas y después salto a las 13 horas o a las 14 horas. No, todo va en una cronología justamente temporal. Es redundante lo que digo porque cronología tiene que ver con tiempo, pero quiero ser explícito en esta situación. Muy bien, los datos subjetivos, dice, son percepciones del paciente sobre sus problemas de salud, si es lo que el otro me está manifestando. La documentación que utiliza la palabra del paciente, entre comillas, por ejemplo, la paciente afirma tener náuseas, es lo que está referenciando el paciente, en este caso la señora o la señorita, o afirma que no le gusta la comida. Es objetiva y aceptable, ¿sí? O sea, por un lado es subjetiva porque es lo que me manifiesta el otro, pero yo estoy viendo que verdaderamente no come, entonces bueno, ahí yo ya lo estoy pudiendo hacer valorable en relación a lo subjetivo. Parece un trabalenguas, pero creo que me hago entender. Dice, en ambos casos ayuda a documentar la ingesta real de alimentos, así como también los datos subjetivos que tienen que ver con lo que me manifiesta el otro y yo no puedo valorar. Porque tiene que ver con las percepciones y las necesidades del otro de una manera no tangible, ¿no? Exacta. Dice, la información debe ser fiable. ¿Qué significa fiable? Que yo me tengo que confiar en esa información que está colocando otro profesional. Dice, la utilización de determinaciones precisas asegura la exactitud como medio de determinar si la situación de un paciente ha cambiado. Claro, ¿cómo estaba hace un rato? ¿Qué es hace un rato? ¿Hace 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos? ¿Sí? Tengo que anotar, tengo que ir viendo si el paciente evoluciona, involuciona, se producen cambios para yo justamente modificar los tratamientos, tanto el tratamiento
tratamiento médico como el tratamiento de enfermería. Dice, la afirmación de que una herida abdominal tiene 5 centímetros de longitud sin enrojecimiento ni edema es más exacta y descriptiva que una gran herida abdominal está cicatrizando bien. Sí, me está diciendo que está en el abdomen pero cicatrizando bien. No me dan muchas pautas, digamos, o es una situación de libre interpretación donde justamente uno puede tener apreciaciones erróneas porque no está bien descrito. Dice, las abreviaturas y símbolos ayudan al profesional de enfermería a reducir tiempo de escritura en las gráficas. La mayor parte de las sociedades tienen una lista de abreviaturas aprobadas. Para evitar malas interpretaciones, eliminar cualquier abreviatura que pueda ser confusa. Sí. Sigue diciendo, una ortografía correcta aumenta la exactitud de la documentación. ¿Sí? Es importante, uno puede llegar a tener una mala caligrafía, pero se espera de nosotros, ustedes que están justamente formándose en un nivel terciario, en un nivel superior de estudio y de formación, uno puede llegar a tener algún que otro error, pero el problema es cuando está lleno de errores ortográficos. ¿Sí? Si estoy escribiendo manuscritos sobre todo y no coloco los acentos, coloco las H en los lugares incorrectos, no manejo esta situación, digamos, de punto y coma, de punto seguido, punto y aparte. Bueno, se generan confusiones cuando uno está leyendo de corrido y está leyendo mucha información. Dice, si fuera necesario, consulte un diccionario para evitar interpretaciones erróneas. Ahora con los teléfonos inteligentes todos tenemos rápido acceso cuando se nos generan dudas en determinadas palabras. Dice, ejemplos, acepto, ¿sí? No es lo mismo que excepto. Disfagia, disfasia, son palabras que se parecen, pero nada que ver una con la otra. Rectificación y rectificación, ¿sí? Palabras que muchas veces ustedes tal vez no están acostumbrados, pero dentro de un ámbito laboral de salud sí las van a escuchar de manera continua, y qué importante es estar reforzando el conocimiento que explica cada una de ellas. Dice, una anotación exacta refleja observaciones y asistencia prestada a pacientes asignados. Incluye observaciones informadas por otro cuidador y actuaciones realizadas por otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay otro profesional tratante, dice ejemplo, apósitos quirúrgicos retirados por la doctora Escacerra. Entonces, cuando yo voy y observo que el paciente no tiene los apósitos quirúrgicos, en el pase de guardia se olvidaron porque hubo otras situaciones, digamos, que ameritaron, digamos, no decir esta situación puntual. ¿Qué es lo que realizo? Bueno, justamente me voy a la historia clínica, a la computadora, a la parte de papel, y ahí justamente observo, valoro quién fue que retiró ese apósito quirúrgico. Ah, acá dice que lo retiró la doctora Escacerra, que lo estuvo observando. ¿Y quién lo observó? Al enfermero o la enfermera fulana de tal. Perfecto. Ahí tengo el dato, me cierra, listo, se terminó la historia. Dice, terminar todas las anotaciones en el registro de un paciente con la firma del cuidador, incluyendo nombre de pila o primera inicial, apellido y título. Bueno, este es uno de los grandes problemas que había o sigue habiendo. Por ahí no utilizo bien el tiempo verbal, pero me refiero a que no puedo colocar que firma María, que firma Gallardo, no sé, por ejemplo, Gallardo hay varios en el hospital, ¿sí? María, ¿qué María? O sea, no, tengo que firmar con mi nombre, con mi apellido, con mi título y con el número de matrícula. Eso le da seriedad, eso, digamos, le da un marco legal. Eso me habla de que el profesional actuante fue correcto, fue protocolar, manejó muy bien la observación, está manejando bien la parte exacta. Bueno, para eso son los supervisores. Ahí sí, ellos observan cuando hay alguna situación que amerita corregirse. Los supervisores, jefe de servicio, jefe de turno, a ver quién estuvo, qué falta, qué pasó. Bueno, siempre se está corrigiendo. Ahora, desde la parte digital es mucho más fácil. Igualmente siempre en el report, que ya les expliqué lo que era, o en algunas otras planillas que todavía existen, sí tenemos que estar firmando y sellando, muchas veces colocando el horario en el que se selló. Dice, no utilizar apodos. No, claro, queda horrible. Los estudiantes de enfermería incluirán la abreviatura aprobada para su escuela y nivel, ¿sí? A medida que ustedes se vayan formando, van a ir teniendo distinto vocabulario de acuerdo a su formación. No es lo mismo un alumno que justamente es alumno, ya sea en primer año, que en segundo año, que en tercer año. A medida que ustedes vayan avanzando, se espera de ustedes, el sistema espera de ustedes, los profesores esperamos de ustedes, ¿sí?
en el aula, en el CEN o cuando van al hospital o donde sea que vayan a realizar la práctica, ¿sí? Que ustedes vayan afianzándose en estas situaciones, ¿sí? No, un alumno ya de segundo año o inclusive un alumno de primer año en segundo cuatrimestre ya tiene otras herramientas, otra terminología, otra forma de hacer las cosas, que justamente hay un documento, como son los parciales, que justamente facilitó de que ese alumno pasara al segundo cuatrimestre. Y entonces se le dice a ese alumno o alumna, mire, usted está en esta instancia, usted no puede incurrir en esta situación, ¿sí? Porque acá hay un documento, porque eso es lo que es la evaluación, un documento, ¿sí? Que dice que usted aprobó esta instancia y está en esta otra, ¿sí? Profe, pero es muy exigente. No, no es exigente. Tiene que ver con la práctica donde usted desarrollar, que tiene que ver, vuelvo a decir, con instancias legales a veces muy graves, ¿sí? Completa. Dice, cuando los registros e informes son incompletos, se pone en peligro la comunicación y el profesional de enfermería es incapaz también de demostrar que se prestó una asistencia específica. Uno de los grandes problemas que a veces llegamos a tener son los tiempos. A veces nos cuesta mucho escribir, hay muchos enfermeros y enfermeras que no les gusta escribir, pero bueno, es parte de la actividad, ¿sí? Evolucionar un paciente al ingreso, a mitad de turno, si se descompensó, si hubo un tratamiento intermedio, por qué ese tratamiento se modificó, ya sea de enfermería o médica, etcétera, ¿sí? Dice, es necesaria una información concisa y completa acerca de las necesidades del paciente. Cuanto mejor describo la situación, la otra persona que está leyendo mejor se hace la idea, ¿sí? Vuelvo a decir, no hay que poner gran cantidad de palabras, lo completo y lo conciso, lo objetivo, lo que se puede entender. La otra persona que está leyendo también es una persona inteligente, pero bueno, tampoco es adivina. Entonces, lo que no está completo, y bueno, a fines legales y a fines prácticos, esto pasa, por ejemplo, cuando el enfermero del turno anterior no rotuló que colocó un antibiótico o un analgésico por más que lo haya hecho. A fines legales no está hecho, no está hecho, no está escrito. Bueno, acá vienen los grandes problemas, porque bueno, cuando se supone que se hizo para no sobremedicar al paciente, o un ejemplo, ¿sí? Bueno, se tiene que llamar al jefe y se plantea la situación. Se habla con el médico se enoja, ¿qué pasó? ¿Por qué no escribió? Bueno, no tuvo tiempo. Bueno, muchas veces no es aceptable este argumento o esta justificación. Acuérdense que el día que ustedes estén desarrollándose laboralmente, se les paga para que hagan bien el trabajo. En los sectores privados está muy claro eso. En el público tal vez no tanto, pero en el privado, donde uno comete un par de errores, a veces solamente uno, listo, se queda sin trabajo. Así claro, así de duro y así de confrontable la situación. Se nos paga para hacer las cosas bien. Ejemplo, dice, recientemente la señora Blake ha sido diagnosticada de diabetes. Ella debe aprender a administrarse las inyecciones de insulina antes de volver a su casa. O sea que da la interpretación de que está hospitalizada en alguna clínica, etc. Dice, una enfermera del turno, de día, no documentó ni informó de la sesión educativa sobre la administración de inyecciones de insulina. Durante el tiempo de la tarde, otra enfermera perdió tiempo valorando las necesidades de aprendizaje porque la educación anterior no se comunicó. Pobre señora Blake, ¿sí? Se la volvió a pasar por una situación donde la otra enfermera tuvo que evaluar, ¿sí? La inoperancia, esa es la palabra, que por ahí es un poco fuerte, de su colega del turno anterior porque simplemente no dejó documentado. Tal vez lo hizo, pero a fines legales no lo hizo. ¿Sí? Parece medio confuso, pero a fines legales no está hecho. Lo que no está escrito, no está hecho, ¿sí? Viene otro profesional, listo, terminó el turno y demás, sigue escribiendo, me olvidé. Bueno, si te olvidaste, hay que llamar al supervisor, hay que hacer una salvedad, va a haber que firmar uno, va a tener que firmar el supervisor que está en el momento. Bueno, así de complejo y así de graves muchas veces son algunas situaciones. Sigue hablando de esta señora, dice, se desperdició un tiempo valioso y la señora Blake quedó defraudada por falta de conocimiento de sus necesidades por parte del profesional de enfermería. Claro, se tendría que haber hablado otras cuestiones, otras situaciones de esta señora, tal vez tendría otras dudas, pero esta enfermera, que tiene muchos otros pacientes, determinó una cantidad de tiempo que podía haber estado modificada en relación de lo ya aprendido o de lo ya sabido, lo que quedó escrito. Como no quedó escrito, tuvo que volver a evaluar la situación y obviamente en esta vez dejarlo escrito.
Dice, existen criterios para una comunicación completa ante determinados problemas de salud o actividades de enfermería, ¿sí? Ya vamos a hablar también un poquito más de la comunicación. Algo ya venimos hablando, ya les preparé un video para que trabajen este día sábado 2 de mayo, si mal no recuerdo, esa es la fecha. Concisa. Toda la información ha de ser concisa y breve, evitar palabras innecesarias o detalles irrelevantes, ¿sí? Conciso, breve, concreto. Dice, comentario conciso objetivo. Los dedos del pie izquierdo están calientes de color sonrosado. Retorno capilar en menos de 2 segundos. Fuerza del pulso pedio, o sea que me está hablando del pie. Me da una cifra de más de 4. El paciente no refiere dolor, ¿sí? Comentario largo utilizando términos vagos. Esto yo lo saqué justamente de la bibliografía. Dice, los dedos del pie izquierdo del paciente están calientes y de color sonrosado. No existe inflamación, se observa buen retorno capilar, pero no utiliza, digamos, cuánto es el buen retorno capilar. El pulso pedio del pie izquierdo es fuerte. El paciente no refiere molestias de dolor. Parecen similares. ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, están faltando los datos objetivos de tiempo, de una escala de valores, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco de escala de valores de dolor. Si bien es propensa a subjetividades, pero si el otro paciente me dice que le está doliendo mucho, entonces yo genero una escala de 1 a 10, ¿sí? Donde 1 es muy poco y 10 es casi intolerable, en referencia del otro, ¿sí? Para que el otro va a tener un umbral de dolor diferente al mío o al de otro paciente. Pero si el paciente me está diciendo, con lo que para mí significa una pequeñez, que al paciente le duele de 8 o 9 de 10, o sea, es que es casi intolerable, uno puede minimizar, decir, no, no es para tanto. Bueno, no es para tanto para usted, no es para tanto para otro paciente, pero este paciente tiene un bajo umbral del dolor y verdaderamente si yo no trato esta situación, modificando una posición, una postura, informando al médico para dar justamente algún analgésico, ya me está alterando todos los signos vitales. Acuérdense, ya vamos a seguir hablando de signos vitales, ¿sí? El paciente está taquicárdico, el paciente está diaforético, el paciente está hipertenso, cuando se puede modificar justamente la escala de dolor. Seguimos. Actualizar. Dice, las decisiones continuas acerca de la asistencia deben estar basadas en una información actual y exacta. Las actividades o hallazgos que se deben comunicar en el momento en que tienen lugar son los siguientes. Constantes vitales, habla de signos vitales, ¿sí? Administración de medicamentos y tratamientos, preparación para pruebas diagnósticas o cirugía, ¿sí? ¿Cómo lo voy preparando? Muchas veces se preparan los turnos anteriores para los turnos posteriores al paciente para distintos tipos de tratamientos, desde colocación de un acceso intravenoso, colocación, digamos, o administración de un enema, a veces algún rasurado, si bien los rasurados ya casi no se están utilizando, generalmente el rasurado son 24 horas antes o 12 horas antes, justamente para evitar puertas de entrada. Generalmente lo que se está utilizando más que nada ahora, digamos, es cortar el cabello, ya sea en zona pública o en otros lugares, sobre todo cuando uno va a hacer algunos medios invasivos, justamente evitar las puertas de entrada que se producen cuando uno hace el rasurado, ¿sí? Bueno, ya lo voy a explicar en otra, así sigo con esto que es importante de registros e informes. Cambios en el estado del paciente. Hace un rato estaba con 130/80, ahora se me disparó, el paciente está con 180-100 milímetros de mercurio en tensión arterial. ¿Qué pasó? ¿Fue un medicamento, dolor, una crisis emocional, una crisis en su dolor, en su enfermedad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? O por efecto contrario, coloco un medicamento o realizo algún tipo de tratamiento y el paciente se me coloca dentro de un medio de homeostasis en los signos vitales. La admisión, eso es importante, cómo ingresa el paciente, no solamente a guardia central o cómo ingresa al consultorio, sino cómo ingresa a la sala. Cada sector donde el paciente va transitando yo tengo que hacer una admisión. Esto lo hace enfermería. El traslado, ¿sí? Si al paciente se lo trasladó a quirófano, se lo trasladó a rayo, se lo trasladó a tomografía, es importante también que quede registrado. ¿Se le hizo o no se le hizo la tomografía? A ver, vamos a mirar. Sí, hoy lo llevaron. Bueno, de última llamo por teléfono porque acá figura registrado que el paciente
se lo llevó a tal hora a hacer una placa, a hacer una tomografía, a hacer una resonancia. El alta, cuando el paciente se va, a ver, no sé, me pasaron la guardia con 22 pacientes y cuando hago el control de sala tengo 21. ¿Qué pasó? ¿Sí? Me falta un paciente. Voy, miro, observo en el report, por ejemplo, no, a este paciente le habían dado el alta. Mi compañero, mi compañera se olvidó de decirme, me pasó mucha información y este dato que no es menor, pero bueno, ¿sí? Qué bueno que quedó registrado. Fallecimiento, cuando el paciente fallece. Ovita, palabra nueva, óbito, cuando el paciente fallece, cuando el paciente se muere, no decimos el paciente se muere, el paciente obitó o a qué hora fue el óbito, a depender el tiempo verbal, digamos, el tiempo cronológico, lo coloco de distintas maneras, ¿sí? ¿A qué hora fue? ¿Sí? Cuanto más exacto mejor, ¿sí? Tiene que ser exacto. Concuerdo con el médico, porque él también lo va a dejar referenciado. ¿A qué hora fue? ¿23:15, doctor? Sí, 23:15. Generalmente el médico es el que da la orden, cronometra, digamos, el momento donde el paciente ovita, pero estamos charlando, nosotros somos parte. Doctor, me parece que no, que fue un poquito más tarde. Sí, tenés razón. O sea, hay un buen diálogo interpersonal con el resto de los profesionales actuando. Dice, tratamientos aplicados por haberse producido cambios bruscos en el estado del paciente. Respuesta del paciente a la actuación, favorable o infavorable. Las horas militares y civiles. Nosotros no usamos el AMPM, pero nosotros no decimos las 5 de la tarde en el hospital. Decimos 17 horas, 17:30, 20 horas, 21 horas. No decimos las noches, no, 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 no. No utilizamos tampoco ni AM ni PM. Por lo menos acá no. Sí, pero sí utilizamos, digamos, esta fracción horaria, ¿sí? Que recién les dije. Seguimos. Bueno, seguimos con organización, ¿sí? Importante comunicar la información, hace un rato lo habíamos estado charlando, desde un formato y un orden lógico, las dos cuestiones, ¿sí? Cada institución, cada servicio a veces también tiene, bueno, vuelvo a decir, un distinto formato digital, un distinto formato físico en la hoja, para ir llenando desde los signos vitales hasta las evoluciones, los tratamientos y demás, pero todo tiene que seguir una orden cronológica adecuada, ¿sí? No, no es, digamos, una opción hacerlo de otra manera. Dice, las notas desorganizadas no explican con claridad qué sucedió en primer lugar y pueden provocar confusión acerca de si se prestó una asistencia adecuada, ¿sí? Porque justamente está todo embarullado, está todo cambiado de un lugar hacia el otro, habla de una desprolijidad desde el enfermero o la enfermera tratante como cuidador, ¿sí? No hay un orden lógico. Acuérdense, sobre todo en el sector privado, esto también les puede llegar a costar el trabajo, ¿sí? Vuelvo a decir lo que dije en unas diapositivas anteriores. Se nos va a pagar, o se nos paga los que ya estamos trabajando, para hacer las cosas bien, ¿sí? Se nos paga para hacer las cosas bien. Con esta forma que ustedes están aprendiendo, minimizamos el riesgo humano, el error humano, que es normal. Somos seres humanos y nos equivocamos. Por eso están estos protocolos, por eso están aprendiendo estas cuestiones, para minimizar. Hay que revisar siempre 2 o 3 veces, hay que ser un poco obsesivo del orden, ¿sí? Vuelvo a decir, me formo y me pagan para hacer las cosas bien. No es entendible que las cosas me salgan mal. ¿Me pueden salir mal? Sí. Lo tengo que notificar de manera inmediata, ¿sí? No me tengo que hacer el tonto, no tengo que echarle la culpa a mi compañero, no me tengo que quedar callado a la boca, ¿sí? Si bien estamos hablando de personas grandes, hay personas grandes que a veces tienen esta actitud, ¿sí? La omisión de situaciones que tienen que ver con responsabilidades propias, ¿sí? No es grato a veces cuando uno se equivocó dar el paso adelante y decir fui yo, pero es de valientes. Generalmente se arreglan mejor las situaciones. ¿Va a haber un reto? Sí, puede ser que haya un reto, un llamado de atención, pero habla bien de la persona que se responsabiliza de sus errores. Por supuesto que eso no amerita que haya errores recurrentes, ¿no? Los errores que a veces uno puede cometer, justamente, sobre todo en el ámbito laboral, es para que se corrija. Confidencialidad.
Dice, la enfermera no debe revelar el estado del paciente a otros pacientes. Esto es común a veces cuando tenemos unidades dobles, como en clínica médica, entran dos pacientes con neumonía, pero justamente tienen otros agravantes, otras situaciones que el paciente, si se lo quiere comentar al otro paciente, genial. Pero nosotros no revelamos información, somos confidentes en estas situaciones, ¿sí? Si nos pregunta, bueno, tratamos de obviar o decimos que de alguna manera no le corresponde saber porque tampoco estamos revelando información del mismo. A veces la gente como que es media chusmita en este aspecto, ¿no? Pero una cosa que lo cuenten entre ellos y otra que lo cuenten ustedes. Ustedes no tienen que contar nada a nadie de lo que ocurre dentro del hospital de un paciente con el otro paciente, si tiene HIV, si tiene tuberculosis, si tiene coronavirus, si tiene lo que sea. No se revela información. Bueno, decía, a otros pacientes o miembros del personal no implicados en su atención, tal cual. Viene el mucamo, viene otra persona, ¿qué es lo que tiene? No. De última, proveo como enfermero, digamos que estoy en el sector, los elementos para proteger de una manera un poquito más firme las barreras de bioseguridad que tienen que ver con el mucamo, con el técnico de rayos, con el de laboratorio, pero no estoy comentando lo que tiene. Acuérdense, si bien es un hecho ilegal, pero ahora con los celulares todo se graba, todo se escucha, ¿sí? Entonces uno después no puede llegar a decir, no, yo no fui porque a uno lo grabaron. Esto ocurre, vuelvo a decir, es una práctica ilegal, pero el escrache no se lo saca nadie. Ocurre con los médicos, ocurre con enfermeros o enfermeras que tienen una necesidad imperiosa de protagonismo. Parece como que el chisme es sabroso a veces, ¿sí? No tengo que decir nada, una cosa es que estemos sabiendo lo que estamos trabajando en el turno, pero cuando viene otro profesional de otro lugar, vuelvo a decir, o viene la mucama o algo, ¿qué es lo que tiene? No se revela esa información, es personal, tiene que ver con una cuestión, como dice, legal y ética. Si estamos obligados a considerar la información confidencial sobre los pacientes. Dice, cuando los profesionales de enfermería tienen razón para utilizar registros para la obtención de datos, la investigación o la educación, no se rompe la confidencialidad, siempre que los registros se utilicen con permiso y de acuerdo con las normas ya establecidas, ¿sí? Hay protocolos, ustedes como estudiantes van a acceder a una información, pero se espera de ustedes, desde la ética, y bueno, y si no lo aprenden desde la ética, habrá consideraciones legales a tomar, porque justamente por eso cuando ustedes van al hospital en el segundo cuatrimestre hay toda una charla previa, ¿sí? Sobre todo en comunidades pequeñas donde todos nos conocemos, de no comentar determinadas situaciones que uno observa en el tratamiento continuo de los pacientes. Bien. Ejemplos de criterio para creación de informes y registros. Bueno, dentro de lo que corresponde, digamos, al libro físico de papel, que algunos lo tienen u otros no, está en la página 186. Ahí hay un recuadro en el margen superior izquierdo de esa página. Dentro de lo que corresponde a la bibliografía digital, bueno, habrá que buscarlo. Como dije anteriormente, no es muy complejo, justamente en el apartado que corresponde a registros e informes. Seguramente está en otra página. Seguimos. Informe, dice, los miembros del equipo sanitario del paciente y los familiares de este intercambian a diario información. Siempre estamos intercambiando información, tenemos que ver qué es lo que decimos, cómo lo decimos, qué no decimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice, entre los tipos más comunes de informes dados por el profesional de enfermería se encuentran los informes de cambio de turno, los informes telefónicos, los traslados y los informes de incidentes. ¿Sí? Los informes de incidentes, de situaciones que el paciente se cayó, se levantó, se cayó en el baño, cualquier situación que amerite cuando el paciente está hospitalizado, también yo lo tengo que registrar y lo tengo que informar por dos formas. Lo tengo que informar de manera escrita y lo tengo que informar de manera verbal, sobre todo cuando hago los pases de guardia, cuando finaliza el horario de trabajo. Bueno, informe de cambio de turno, también dentro de la bibliografía, justo yo estoy con el libro abierto, está en la página 188, en el margen superior izquierdo también, dentro de lo que es la bibliografía digital, ahí ustedes verán informes y órdenes telefónicas. Ya vamos a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Que muchas veces en determinadas situaciones,
se contemplan las órdenes telefónicas dadas por un médico, ¿sí? Esto ocurre en lugares muy particulares y ante situaciones un poco extraordinarias. Puede ser a veces, si bien no es una orden telefónica, pero es la orden verbal, que no está escrito, después lo va a escribir, es cuando hay una urgencia o una emergencia, puntualmente cuando hay una emergencia, ¿sí? El médico ya sabe que él necesita escribir lo que nos está informando. Ahora, por eso es importante, si bien estamos trabajando, que haya un buen ambiente de trabajo, una buena relación interpersonal. Por supuesto, digamos que es un ámbito y un lugar de trabajo donde yo le tengo que decir, doctor, esto que usted indicó, porque el paciente justamente estaba muerto de dolor, no se olvide, y lo persigo al médico para que lo anote. Bueno, acuérdense, cada vez que nosotros entramos a trabajar, desarrollo toda una serie de objetivos, ¿sí? Entonces vuelvo a decir, ¿sí? A nosotros, a ustedes, se les va a pagar para que hagan las cosas bien. No está contemplado que hagan las cosas mal. Si hacen las cosas mal, los echan del trabajo, los despiden, ¿sí? Por eso están aprendiendo todas estas formas para hacerlo de la manera correcta y de la manera ordenada, ¿sí? Y si no los despiden, bueno, sumarios, inhabilitación de títulos, todas las secuencias legales que ocurren. Acuérdense que el hospital es un lugar que está lleno de problemas y ustedes se preparan como técnicos, ¿sí? Ni hablar los licenciados, los que tienen especialidad y demás, para resolver otro tipo de conflictos, ¿sí? Entonces a ustedes se les va a pagar y se están formando para resolverles conflictos, ¿sí? No para acrecentarlos, no para que se crean más conflictos. Tiene que haber menos conflictos, hay que ir resolviendo situaciones. Los informes de incidentes muchas veces hay que dejarlos escritos. Como dije hace un rato, soy redundante y lo voy a seguir siendo. Desde la manera escrita, desde la manera digital, tienen que estar sellados, tienen que estar firmados, tiene que haber una copia, tiene que firmar el supervisor. Yo me quedo con una copia porque, sobre todo dentro de lo que es sector público, que a veces se demoran un poquito más las cosas que en la parte privada, no sé, a los 2 o 3 meses me llaman del juzgado. Bueno, yo tengo que llevar mi copia de la situación de lo que pasó, donde no solamente está mi sello, sino que está el sello y la firma de un supervisor, de un jefe, inclusive a veces del médico que estuvo de guardia. O sea, yo tengo que tener, digamos, documentación que respalde la situación, ¿sí? Así es, no hay otra opción, ¿sí? Para uno evitar problemas, uno más o menos con la experiencia, digamos, de los años, a veces ocurre a favor y a veces en contra, ¿no? Porque esto hay que ser a rajatabla, esto hay que ser un poco obsesivo en estas cuestiones, porque tiene que ver con contextos legales. Habla de la documentación, dice: se utilizan diversos tipos de registros para comunicar información acerca del estado de salud y de los cuidados del enfermero. Se define la documentación como todo aquello escrito o impreso que se considera como un registro o una prueba para personas autorizadas. Bueno, este librito era un poco viejo cuando yo tipié esto. Ahora están los medios digitales que también tienen justamente un formato de documentación, digamos, y un formato legal y una concepción legal. Una buena documentación refleja calidad de asistencia y muestra la responsabilidad de cada miembro de la asistencia sanitaria. Muy bien. Bueno, muy bien. Seguimos un poquito con los datos de la documentación. Como punto 1, datos demográficos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que leímos dentro de cuando leímos historia y demás, enfermería es multicultural. ¿Qué significa esto? No sé, trasladémoslo a nuestra geografía, a nuestro territorio argentino, ¿sí? No es lo mismo la costumbre, ¿sí?, del nordeste argentino, ¿sí?, de la zona mesopotámica, que la zona sur donde nosotros vivimos. Somos argentinos igual, pero hay, digamos, diferentes costumbres en varios aspectos. Por ejemplo, en la comida, en el nombre de las comidas y demás, en los horarios de determinadas situaciones. La gente que vive en esa zona, por ejemplo, vuelvo a hacer hincapié, no es lo mismo el nordeste que la otra parte del norte, Salta y Jujuy, si bien es zona norte, noroeste sería, justamente, ¿sí?, tienen otros nombres para las comidas, comen comidas diferentes, tienen otros hábitos. Nosotros acá en Tierra del Fuego justamente lo sentimos muchos esas cuestiones cuando se hospitaliza una persona
y le cuesta mucho adaptarse, a la geografía y por sobre todo le cuesta mucho adaptarse a una situación, digamos, que no es para nada agradable, como puede ser estar hospitalizado y demás, donde todas sus costumbres van a estar alteradas, inclusive los horarios de comida, inclusive la comida en sí misma, la forma de expresarse y demás. Entonces, lejos de juzgar y lejos de todas estas situaciones, yo tengo que tener claro de dónde viene esa persona para adaptar el diálogo, para, digamos, facilitarle o darles herramientas a esas personas, tal vez sean nuevas herramientas, en relación de dónde viene esa persona, ¿sí? La forma en que se expresa, la forma en que dice las cosas. Por eso y por otras, muchas otras cuestiones, por ejemplo, si tuvo acceso, digamos, a controles del embarazo, si tuvo, en el caso obviamente que sea la mujer, por supuesto, si se colocó vacunas, si no se colocó vacunas, si estuvo cerca de centros de salud, dónde estuvo hospitalizado previamente, etcétera, etcétera. Los datos demográficos son un dato no menor dentro de la que es la documentación. Punto 2. Consentimiento informado para tratamientos y procedimientos, ¿sí? Los principios de bioética, ustedes ya lo vieron. Si no lo recuerdan, vuelvan a ver ese Power, ¿sí? Que también tiene audio, ¿sí? Cada actividad, digamos, tiene que haber un consentimiento del paciente. Yo no puedo realizarle algún tipo de tratamiento, ni médico, ni de enfermería, ni nada, si el paciente, digamos, no está al tanto de lo que se le va a realizar, ¿sí? En distintos sectores, dentro de lo que es salud, inclusive privado o público, existen distintos tipos de consentimientos informados a depender, vuelvo a decir, los distintos sectores internos. Historia de ingreso de enfermería, que no tiene nada que ver con la parte de ingreso que hace el administrativo, que no tiene que ver con la parte de ingreso que hace el médico. Nosotros tenemos una hoja aparte que dice enfermería, y si no, tenemos un espacio digital propio y único para enfermería, donde entramos con nuestro nombre de usuario y con clave, y donde evolucionamos al paciente como lo observamos y lo valoramos nosotros. Diagnósticos o problemas de enfermería, no el diagnóstico médico es para el médico. Nosotros hacemos diagnósticos que tienen que ver con alteraciones, con modificaciones, digamos, o con tratamientos de cuidados. Entonces nosotros hablamos de enfermería, ¿sí? El plan de cuidados de enfermería, ¿sí? Que se protocolizó, que se habló, que ya está estandarizado dentro de los distintos sectores, cuál va a ser el plan de cuidados en relación a por qué el paciente esté internado, en el caso de que lo estuviera, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hacemos el plan de cuidados de enfermería, ya vamos a ver cuando veamos el PAE, ¿sí? PAE, el proceso de atención de enfermería, abarca no solamente al paciente que está hospitalizado, internado, sino también que abarca hacia lo social, hacia la comunidad, no solamente a lo intrahospitalario. Registro de actuaciones y evaluación de los cuidados de enfermería, ya lo dijimos, hay que manejar una cronología, un orden lógico. El punto 7 dice exploración física e historias médicas. Cuando realizamos la exploración física siempre desarrollamos desde la cabeza hacia los pies. Vamos describiendo, vamos analizando. No podemos hablar estamos hablando justamente que tiene colocado una sonda nasogástrica y saltamos directamente a la sonda vesical. No. Primeramente, si tiene un acceso venoso periférico, es lo que vamos a describir a continuación, o si tuviera una máscara con oxígeno. Después vamos a ir relatando a medida que vamos bajando, por así decirlo, ¿sí? Si tiene algunos accesos venosos, si tiene algún tipo de catéteres o algún tipo de drenajes en zona abdominal, si tiene sonda vesical, y a lo último vamos a describir los pies, ¿sí? Si los tiene, si no los tiene, si hubo amputaciones, si hay infecciones y demás. Todo en un orden que se denomina cefalocaudal. El diagnóstico médico, claro, por supuesto, si bien, digamos, si estamos hablando de una documentación en general, va a haber en un apartado el diagnóstico médico por el cual el paciente ingresó. Ingresó por hipertensión, ¿sí? Hipertensión con una recidiva o reagudización de su EPOC, palabrita nueva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya la voy a poner en un glosario, no recuerdo si ya la coloqué. Reagudización del EPOC, eso es un nombre de un diagnóstico médico. Nosotros, acuérdense, hacemos otro tipo de diagnósticos donde tenemos una bibliografía que nos respalda. Nosotros utilizamos la NANDA,
¿sí? ¿Se acuerdan de la NANDA? Si no, vuélvanlo a ver, creo que está en el primer glosario. ¿Qué es lo que es la NANDA? De ahí sacamos todos los diagnósticos y cómo realizamos cada diagnóstico. Ya los van a ir aprendiendo, un poco ven conmigo, un poco van a ir viendo con práctica profesionalizante, también cuando avancen en los segundo y tercer año. Órdenes del tratamiento, distintos tipos de tratamiento, de tratamiento médico, tratamiento de enfermería, las notas de evolución, informes de estudios diagnósticos, ¿sí? Tenemos un apartado cuando tanto en la parte digital como en la parte, digamos, de carpeta, ¿sí? Las notas, los informes de estudio, dónde están los electrocardiogramas, dónde están las tomografías, dónde están los cateterismos, todo eso está en un espacio aparte. Informes de procedimientos quirúrgicos corresponde a otra foja. Decir otra foja es como decir a otra hoja o otro apartado donde hubo determinados tipos de procedimientos quirúrgicos puntualmente, ¿sí? Plan de alta y resumen de la historia clínica o del motivo de internación del momento, ¿sí? Pero tiro un dato, ¿sí? Que ya lo vamos a ir charlando con otras cuestiones, pero lo tiro ahora, ¿sí? El alta se planifica desde el momento del ingreso, ¿sí? Nosotros ya tenemos, digamos, tenemos que planificar, digamos, por ejemplo, un paciente que tuvo una ACV, que quedó con una hemiplegia, ¿sí? Tenemos que ir viendo, digamos, en la realidad de la situación, desde el marco científico, cuánto va a ser lo mejor que va a poder recuperar la movilidad de ese paciente. ¿Por qué esto es importante? Porque lo ideal es que el paciente se externe lo más rápidamente posible y se inserte en su núcleo familiar. No sabemos si va a poder insertarse nuevamente en el plano laboral, en el caso de que sea una persona que esté activa laboralmente. Pero bueno, si es una persona que tuvo una ACV y ahora quedó con una hemiplegia derecha de brazo y de pierna, bueno, justamente tal vez haya que colocarle algún andador, va a tener que haber que modificar el sanitario, va a haber que modificar la cama, el lugar donde esa persona estaba. Entonces todo eso lleva tiempo, lleva dinero, a veces los recursos inclusive dentro de lo que es el ámbito salud, ¿sí? Si vamos a charlar con alguna otra enfermera, digamos, de periférico, va a prestar algún tipo de asistencialismo, todo eso lo tengo que planificar cuanto más tempranamente mejor, para optimizar recursos en todos los años. Finalidad de los registros: comunicación del proceso de enfermería, documentación legal, financiación económica. Claro, acuérdense que no solamente del hospital, sino de las clínicas privadas, ¿sí? El hospital también, aquellas personas que se internan, digamos, se le factura la obra social, porque por eso la persona está pagando una obra social, o se le están haciendo, digamos, las retenciones propias de trabajo para tener una obra social, donde la obra social, ¿sí?, va a retribuir económicamente tanto al hospital o al sector privado, digamos, todo lo que se gastó en esa internación o en esa práctica ambulatoria. Parte también de la finalidad de los registros, la educación, como estamos haciendo ahora. La educación es importante, la educación al paciente, la educación, digamos, hacia otros miembros del equipo de salud. La investigación es importante también. Revisión y control, todos los aspectos muchas veces hay que revisarlos para evaluar, volver a normatizar, establecer nuevos protocolos, y las normas legales para creación de registros nuevos. Bueno, acá hay una tablita que dice tabla 12.2, así la tengo, esperen que estoy buscando, ¿sí? En la 189 no está, a ver, tablas 12.2, acá está. En la página 193 del libro está, que ver en el libro de formato digital, donde es que se encuentra. Bueno, y en esta última diapositiva también, digamos, hay un marco referencial de cómo realizar un registro. Ahí tienen la tabla, está en la página 194 de lo que es el libro de parte física. Habría que ver, como vengo diciendo, dónde está en la parte en PDF, en la bibliografía digitalizada, pero si ustedes están dentro de registros de informes no les va a ser dificultoso para entender y traer un poquito más de luz. Ya vamos a seguir charlando todo lo que tiene que ver con registros, y bueno, acá justamente habla de organización de un registro de referencia clásico, muestra, digamos, cómo ir acomodando, cómo ir ordenando, cómo ir diferenciando, digamos, distintos registros e informes y demás en relación enfermero-paciente. Muy bien.